Buen día a todos. El tema que nos toca ver hoy es trabajo. Vamos a ver unas definiciones y luego vamos a ver unos ejemplos para ponerlo en práctica. Hoy se van a ir con una tarea de 2 ejercicios. Van a ver que el tema es bastante sencillo em, y no les va a tomar mucho tiempo realizarlos. La definición dice que se realiza trabajo. Trabajo no es como el trabajo de pintor, trabajo de maestro, no, ¿verdad? Sino que estamos hablando de trabajo mecánico. Dice que el trabajo se realiza cuando hay una fuerza que produce movimiento. O sea, cuando nosotros estábamos viendo, por ejemplo, sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿verdad? Había muchas fuerzas ahí actuando, que 20 newtons, que 5 newtons, para cualquier dirección o sentido, pero no había movimiento, porque el punto era que hubiera un equilibrio y estuvieran los cuerpos o el sistema estático, ¿verdad? En cambio, aquí el mismo nombre lo dice, trabajo mecánico, va a haber un movimiento. Entonces, cuando una fuerza o dos o tres fuerzas producen movimiento, entonces se dice que va a haber trabajo. Ahora, definición numérica simbólica, ¿verdad? Hay dos casos principales donde va a ocurrir el trabajo. El trabajo, bueno, una fuerza provoca trabajo cuando éstas tienen el mismo, o sea, tienen la misma dirección y sentido que el desplazamiento. O sea, el desplazamiento y la fuerza tienen que apuntar hacia el mismo lado. En este caso, pues ahí dice caso 2, ¿verdad? Ustedes están viendo que la fuerza que está ejerciendo este niño con una cuerda es paralela al desplazamiento, o sea que no tiene ningún ángulo de inclinación. Por lo tanto, digamos que toda la componente vectorial de esa fuerza en X va a ser la misma magnitud de la fuerza porque no tiene componente en Y. Todo esto ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Entonces, como el desplazamiento es también horizontal y la fuerza también es horizontal, aplica esta definición que dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Digamos que la fuerza como magnitud, ¿verdad? Como fuerza resultante. O sea, toda la magnitud de la fuerza va a ser igual. Así también puede ser, por ejemplo, si tenemos una polea y el mismo niño está jalando una cuerda verticalmente hacia abajo, ¿verdad? Y una caja que está atada al otro extremo de la cuerda. Por ejemplo, cuando él baja la cuerda, esta sube, ¿verdad? Entonces él está ejerciendo una fuerza vertical y la caja también se está moviendo verticalmente. Entonces ahí también hay trabajo, ¿verdad? Entonces, esta definición, así como está, trabajo igual a fuerza por distancia, solo aplica cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Cuando no tienen la misma dirección y sentido, entonces tenemos este otro caso. Entonces aquí ya tenemos que recurrir nuevamente a, a las componentes vectoriales, ¿verdad? Aquí creo que no lo corregí. Voy a poner, bueno, no, hacemos las anotaciones y luego yo les paso la presentación ya corregida, porque acá ya no vamos a multiplicar la fuerza como magnitud, sino como componente. Entonces, por ejemplo, si la distancia recorrida o el movimiento se da en el eje X, vamos a poner la fuerza, eh, o sea, la componente de la fuerza en X. Si el movimiento es en Y, por ejemplo, eh, entonces la componente de la fuerza que vamos a utilizar va a ser en Y. O sea que al final sigue siendo el mismo concepto, ¿verdad? Si la fuerza, la componente vectorial de la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, entonces vamos a usar esa componente vectorial que, pues, que cumple con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ángulo de inclinación vamos a utilizar? Por ejemplo, si necesitamos calcular en la componente vectorial en X, perdonen, que tengo miles de alarmas. La componente vectorial en X de esta fuerza en rojo que está aquí, sabemos que pues ya tenemos el ángulo con respecto a la horizontal y aquí vamos a usar a la fuerza por el coseno del ángulo. Si de este mismo diagrama necesitamos calcular, pero la fuerza, la componente en Y de la fuerza, entonces vamos a usar el seno del ángulo conocido. Ahora, en este caso es teta. Ok, ¿cuál va a ser la dimensional que vamos a utilizar? Cuando hablamos de longitud, estamos hablando de metros, cuando hablamos de masa, hablamos de kilogramos, porque siempre vamos a estar tratando de utilizar el sistema internacional.
Por lo tanto, la dimensional que vamos a utilizar para trabajo son los joules. Un joule corresponde al trabajo que debe realizarse cuando la fuerza aplicada es de de 1 newton y la magnitud del desplazamiento es 1 metro. No siempre se cumple esto porque realmente para que nos dé 1 joule, pues podemos multiplicar 3 y por 1/3, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser 1 newton y 1 metro. Pero sabemos que cuando tenemos estas dimensionales, o sea, newton por metro, en vez de escribir newton por metro, podemos escribir una J que significa joule. Y bueno, por último vamos a decir, ¿qué pasa cuando tenemos más de una fuerza trabajando en este sistema? Por ejemplo, que no solo fuera un niño el que estaba jalando esa caja que llevaba en el carrito, sino fueran 3, 4, 5 niños. Vamos a utilizar la fuerza resultante, que es una manera de hacerlo. Encontramos las componentes vectoriales, ustedes lo sabemos hacer, ¿verdad? Encontramos los componentes vectoriales de todas las fuerzas, sumamos todas las fuerzas en X, todas las fuerzas en Y algebraicamente, o sea, respetamos el sentido, signos negativos y positivos. Encontramos el módulo de esta fuerza con la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado y va, eso ya lo sabemos hacer. Igual te podemos tener a la mano nuestro formulario, no hay problema. Medida sepamos para qué vamos a usar cada fórmula, ¿verdad? Si no, ¿para qué nos va a servir? Y también se puede trabajar por separado cada sistema. Me parece que aquí cada quien es libre de escoger cómo lo puede trabajar. Porque, ¿cómo así? O sea, tengo 5 fuerzas trabajando en un mismo cuerpo. Entonces agarro la fuerza 1 y calculo el trabajo. Agarro la fuerza 2 y calculo el trabajo que hizo. La 3, la 4, la 5. Y de último, pues yo tengo como resultado de la fuerza 1, 3 joules, de la otra 5 joules, de la otra 10 joules. ¿Y qué voy a hacer? Sumar todos los trabajos para encontrar el trabajo total, ¿verdad? Cualquiera de los dos procedimientos es correcto media vez. Como les digo, respetemos los signos, trabajemos en orden y entonces no vamos a tener ningún problema. ¿Hasta el momento alguien tendrá alguna duda? Voy a pausar un segundo la grabación. Vamos entonces a ver un par de ejemplos. Como les digo, van a ver que están sencillos. Es de tener claro cómo hay componentes vectoriales y tal, pero en este caso, pues vamos a ir viendo qué se presenta. El primer ejemplo dice, un hombre levanta a su compañera, quien pesa 52 kilogramos, hacia arriba en línea recta a una distancia de 0.50 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado? O que realiza, ¿verdad? Bueno, primero, pues ustedes saben que si necesitan entender el problema, tenemos que hacer un diagrama de la interpretación del problema. Yo pues no soy muy buena dibujando aquí en la compu, entonces siempre me salen unos garabatos. Pero creo que el concepto está bastante claro, ¿verdad? Alguien agarra a su compañera y la levanta. Pudo haber sido una caja, pudo haber sido realmente cualquier cosa. Aquí lo que nos interesa es que nos dicen hacia arriba en línea recta. Hacia arriba en línea recta. ¿Qué me están diciendo? Que va a estar verticalmente hacia arriba, o sea, no hay inclinación. Son cositas, pero que nos salvan de un montón de problemas, ¿verdad? Para poder hacer bien los ejercicios. Entonces, primero voy a hacer un listado de datos. A veces mi D parece P, ¿verdad? Pero perdonen ustedes. Datos, otra vez creo yo. Bueno, ustedes entienden que dice datos. Dice, un hombre levanta a su compañero, quien pesa, va. Aquí dice quién pesa y estamos hablando de kilogramos, pero realmente esto es masa, ¿verdad? No estamos hablando de kilogramos peso, sino kilogramos masa, 52 kilogramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar realmente la fuerza, cuando estamos hablando de fuerza, masa, ¿de qué estamos hablando, verdad? Del peso. Del peso. Ahorita no conozco el peso, pero el peso es la fuerza, ¿verdad? La masa es solo la masa. Porque necesitamos trabajar con el vector peso y no con el escalar masa. Y luego dice hacia arriba en línea recta, por lo tanto no tiene ángulo de inclinación. O si quisiéramos usar un ángulo de inclinación, podemos usar el ángulo 90, ya sabemos, entonces pues al final nos va a quedar lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuánto se mueve? Vamos a poner h como la altura, 0.50 metros. Bueno, y me preguntan cuál es el trabajo realizado, ¿verdad? Esto es lo que tengo que lograr encontrar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Comenzando a encontrar la fuerza. Dijimos que la fuerza
que ahorita está trabajando o realizando el trabajo va a ser el peso. Y el peso se define, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí en vez de usar aceleración, ya sabemos que va a ser la masa conocida por la gravedad. Entonces el peso va a ser igual a la masa de 52 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces solo realizamos una sustitución, esto ya lo vamos a hacer bien. Y si no estoy mal o me corrigen si me confundo, ¿verdad? Esto es 509.6 newtons, ¿verdad? Aquí ya vimos que también el producto de los kilogramos por los metros sobre segundo al cuadrado me da newtons, ¿verdad? Porque estamos hablando de fuerza. Ok, entonces aquí ya tengo el primer dato que me hacía falta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues como no hay un ángulo de inclinación y veo que el movimiento, perdón, la fuerza como es peso, ¿verdad? Esto tal vez, lo vamos a colocar aquí en un diagrama. Vamos a poner el diagrama por aquí. Aunque realmente, como son fuerzas verticales todas, no es que realmente yo necesite hacer un diagrama de cuerpo libre, siempre es importante, pero para que lo visualicemos. Entonces, por ejemplo, la distancia recorrida va a ser esta flecha en rosado, ¿verdad? Esta es la distancia igual a 0.5, porque dice la levanta, ¿verdad? Y la fuerza tiene que ser, pues, o sea, él tiene que realizar una fuerza igual o mayor al peso de su compañera, ¿verdad? Y el peso, pues también, perdón, la fuerza que él va a realizar, mire pues, la fuerza que él va a realizar tiene que ser también hacia arriba, la voy a colocar aquí un poquito más pequeña para que veamos la flecha, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, tiene la misma dirección y sentido. Como nos dice verticalmente hacia arriba o directamente hacia arriba en línea recta, pues ya sabemos que nos inclina. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo asumo que la fuerza es igual al peso? Como les digo, la fuerza para que pueda levantar a su compañera no puede ser menor, ¿verdad? En este caso, pues no hay fricción tampoco, entonces no necesito una fuerza mayor al inicio para empezar a empujarla, ¿verdad? Sino que simplemente con que haga una fuerza igual o mayor al peso de su compañera, pues entonces ya va a poder levantarla. Por lo tanto, como él hace con sus brazos, ¿verdad? Es de imaginarnos la situación. La compañera se acuesta aquí en los brazos del compañero. Qué situación más extraña, pero ustedes así supónganlo. Entonces él lo que tiene que hacer es subir sus brazos para que ella también vaya hacia arriba, ¿verdad? No al revés, porque si no lo que va a pasar es que se va a caer. O si no la aguanta, pues no va a poder hacer esta elevación, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Realmente solo tenemos que sustituir en nuestra fórmula que nos dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, sabiendo que la fuerza y la distancia tienen la misma dirección y sentido. Entonces, el trabajo va a ser igual a los 509.6 newtons por los 0.50 metros que avanzaron o que logró levantar a su compañera. Esto, si no estoy mal, es 254.8. Tengo newtons por metro, ¿verdad? Joules. Y esta es la respuesta. El trabajo realizado es de 254.8. Muy bien, ¿alguien tendrá alguna duda hasta el momento? Ahora sí, se empuja un escritorio a una distancia de 2.5 metros a lo largo de una superficie. Cuando ya me están diciendo la palabra superficie o está sobre el suelo o sobre alguna caja o algo así, nosotros ya sabemos que hay fricción. Si no me dicen ignore la fricción o no sé, ¿verdad? Haga como que la superficie no tiene fricción, algo por el estilo. Necesitamos o encontrarla o ya nos la van a dar. En este caso, pues ya nos dicen más adelante. La fuerza de fricción dinámica que aparece entre el escritorio y la superficie horizontal es de 100 newtons. O sea, hay otra fuerza aparte de la que se empuja en el escritorio. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de interpretación del problema. Y sabemos que tenemos un escritorio, digamos que es este cuadrado, ¿verdad?
Entonces, tenemos que empujarla, digamos, de su posición inicial, que puede ser aquí. Vamos a mover este escritorio 2.5 metros, ¿verdad? 2.5 metros. Y entonces yo quiero moverla hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, pues voy a decir que mi fuerza de 600 newtons es una fuerza horizontal, me están diciendo. O sea, con eso también ya me dicen ángulo de inclinación, no hay ángulo de inclinación, ¿verdad? Entonces, esta va a ser mi fuerza. 1 voy a poner igual a 600 newtons. Y sabemos que la fuerza de fricción es contraria al movimiento, ¿verdad? O sea que va totalmente hacia el otro lado. Entonces la vamos a colocar aquí. Y ya nos dan la fuerza de fricción, que es 100 newtons, ¿verdad? Que es 100 newtons. ¿Qué más? ¿Qué fuerzas podemos tener aquí trabajando? Por ejemplo, el peso. Tenemos el peso, tenemos también la normal. Perdonen por mis rayas. Ahí está. Tenemos también la normal. Pero como el movimiento es horizontal, ¿qué me va a interesar a mí? Las fuerzas horizontales. O sea, ¿qué pasa con el peso y con la normal? Pues realmente ahorita no me interesa, ¿verdad? A menos a que el plano fuera inclinado, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Y al mismo tiempo que se mueve en X, también se mueve en Y. Eso también puede pasar. ¿Se dan cuenta que hay como variaciones en los problemas y podemos solo ir aplicando lo que hemos estado aprendiendo? ¿Va? En este caso, solo se va a mover horizontalmente. Entonces me dicen en el inciso A, ¿qué trabajo realizó la fuerza de 600 newtons? En este caso, yo ya sé que la fuerza de 600 newtons logró vencer la fuerza de fricción, o sea, sí se está moviendo, ¿verdad? Sí existe un movimiento, aunque cuesta un poco empujarla, pero logramos con esa fuerza moverla 2.5 metros. O sea, sí hubo trabajo. La fuerza es horizontal, el plano también es horizontal, por lo tanto, el trabajo del inciso A, vamos a colocar acá. Bueno, vamos a también colocar nuestro apartado de datos, ¿verdad? Para el inciso A sería la fuerza es igual a 600 newtons, la distancia es igual a 2.5 metros y el trabajo, ¿quién va a hacer, verdad? Esto pues solo para llevar un orden, entonces sabemos que el trabajo va a ser igual. Ahí, casi me como esto. El trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿verdad? Trabajo es igual a la fuerza 600 newtons por 2.5. Aquí me comí las dimensionales. Este, ustedes que ya van entrando también a la U, depende del catedrático que les toque. Hay quienes no soportan que no pongan las dimensionales en un paso o dos. Realmente a mí eso me tiene sin cuidado media vez vamos que estamos haciendo, ¿verdad? Y al final si pongamos, son 1500 joules, no manzanas ni peras, dicen algunos, ¿verdad? Y se enojan. Yo no veo tanta gravedad ahí, pero es importante que vayamos teniendo cuidado y que quien nos dé clases nos diga desde un principio. Me gusta que hagan las cosas así y vamos a tener que obedecer, ¿verdad? Que otra. Entonces, vamos a seguir operando, nos quedan 10 minutos, cabal terminamos este problema. Los dos ejercicios que les voy a dejar no van a ser de mayor complicación, ¿verdad? Y si no, pues me pueden preguntar. Entonces, ya encontramos la primera respuesta. Me preguntaban, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de 600 newtons? Es 1500 joules. Y ahora me dicen en el segundo inciso, ¿cuánto trabajo neto se realizó sobre el escritorio? Va, aquí tenemos una situación. Me doy cuenta que la fricción va hacia la izquierda, por ponerle una dirección, ¿verdad? Y que el movimiento es hacia la derecha, ¿verdad? O sea, tienen la misma dirección, pero no tienen el mismo sentido. O sea, y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí, verdad? Para esto, pues como tenemos que ver cuáles son las componentes del ángulo de inclinación, en este caso, aunque no pareciera, sí hay un ángulo de inclinación si ponemos un punto de referencia, como así. Vamos a poner entonces nuestros datos aquí del inciso B. Datos. Ahora nuestra fuerza es la fuerza de fricción, ¿verdad? Que van a ser 100 newtons. La distancia van a ser nuevamente 2.5 newtons.
perdón, metros. Es que a veces no sé dónde tengo la cabeza. Y tenemos un ángulo de inclinación que vamos a encontrar ahorita. Lo vamos a encontrar. Nosotros sabemos que la fuerza de, perdón, el desplazamiento tiene este comportamiento. Y sabemos que la fuerza de fricción tiene un comportamiento, pues en la misma dirección, vimos, ¿verdad? Pero en sentido contrario. Por lo tanto, mi ángulo de inclinación, ¿quién va a ser? Desde aquí hasta acá. ¿Cuántos grados habrán aquí? 180 grados, ¿verdad? Y, ay Dios, pero igual queda casi en el mismo lugar. No, realmente sí me ayuda después a ver que tiene un sentido cuando hacemos la sumatoria algebraica de los trabajos. O sea, porque lo que me están pidiendo a mí es el trabajo total. Ya encontré el de la fuerza 1, pero necesito el de la fricción. Por eso estamos encontrando el de la fricción. Y si hubiera una fuerza 3, tenemos que encontrar el de la fuerza 3 y así, 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 ¿verdad? Entonces, ahora entonces no voy a utilizar aquella relación que les dije de trabajo es igual a la fuerza por la distancia, porque aquí estamos hablando del módulo, ¿verdad? Como hay un ángulo de inclinación, ¿y qué componente quiero? La componente en X, ¿verdad? Esto sabemos que salen de las funciones trigonométricas. Si tienen dudas, pueden volver a ver ese problema. Entonces, yo sé que la componente en X, en un plano horizontal, ¿verdad? Inclinado, sabemos que es al revés. Es el módulo por el coseno del ángulo de inclinación por la distancia. Solo tenemos que despejar en vez del módulo la componente, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Y entonces ya vemos cuánto nos da, ¿verdad? Y decimos, el trabajo entonces es igual. ¿Quién es la fuerza? 100 newtons por el coseno de 180 grados. Entonces ahora pues yo me doy cuenta que el coseno de 180 es menos 1. Entonces esto me da menos 100 joules, ¿verdad? Aquí era fuerza era en newtons y la distancia era en metros. Ay, perdón. Aquí me faltó multiplicar por la distancia, que son 2.5. Ok, entonces ya no van a ser menos 100, ¿verdad? Sino que son, miren, pues es que esto cuando quiere me hace caso, ahí está. Ay, perdonen ustedes, qué pena.